Shalom, shalom para ustedes, amada familia. Ya estamos aquí para transmitir la aliyá número 2 de la parashá Pinhas. Y si es posible, hoy estaremos grabando la número 3. Gracias por su apoyo y por sus oraciones. Que el Eterno se glorifique más en nuestras vidas. Padre eterno, le damos gracias porque usted es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. En el nombre de su Hijo amado, nuestro Mesías y Salvador, Yeshua, le damos todo honor y gloria, ahora y siempre. Amén y amén. Seguimos estudiando porque su palabra nos hace verdaderamente libres. Hoy estamos con la aliyá número 2 del libro de Números, Bamidbar, capítulo 26, de los textos 5 al 51. Lo voy a leer este capítulo con la Reina Valera, la traducción o versión Reina Valera, porque es más sencillo de leerlo con los nombres en español. Más te recomiendo que lo leas también con la Torah Temet o con el libro de la verdad, Sefer Davar, o bien con la traducción que puedes bajar a tu celular, la Biblia Kadosh. Bueno, pues estamos en el capítulo 26 de Números, de los textos, repito, 5 al 51. Rubén, primogénito de Israel, los hijos de Rubén, de Enoc, la familia de los enoquitas, de Falú, la familia de los faluitas, de Hezrón, la familia de los hezronitas, de Carmi, la familia de los carmitas. Estas son las familias de los rubenitas. Y fueron contadas de ellas 43,730. Los hijos de Falú, Eliab. Los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos, Datán y Abiram, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré. Cuando se rebelaron contra Yud-Hei Vav-Hei, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Mas los hijos de Coré no murieron. Los hijos de Simeón, por sus familias, de Nemuel, la familia de los nemuelitas, de Jamín, la familia de los jaminitas, de Jaquín, la familia de los jaquinitas, de Sera, la familia de los seraitas, de Saúl, la familia de los saulitas. Verso 14. Estas son las familias de los simeonitas, 22,200. Los hijos de Gad, por sus familias, de Sefón, familia de los sefonitas, de Agi, la familia de los agitas, de Suni, la familia de los sunitas, de Osni, la familia de los osnitas, de Eri, la familia de los eritas.
De Arod, verso 17, la familia de los aroditas. De Areli, la familia de los arelitas. Estas son las familias de Gad, y fueron contadas de ellas 40,500. Los hijos de Judá, y Onán. Y y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y fueron los hijos de Judá por sus familias: de Sela, la familia de los selaitas; de Fares, la familia de los faresitas; de Sera, la familia de los seraitas. Verso 21. Y fueron los hijos de Fares, de Hezrón, la familia de los hezronitas; de Hamul, la familia de los hamulitas. Estas son las familias de Judá, y fueron contados de ellas 76,500. Los hijos de Isaacar, por sus familias: de Tola, la familia de los tolaitas; de Fua, la familia de los funitas; de Jasub, la familia de los jesubitas; de Simrón, la familia de los simronitas. Estas son las familias de Isaacar, y fueron contados de ellas 74,300. Los hijos de Zabulón por sus familias: de Sered, la familia de los sereditas; de Elón, la familia de los elonitas; de Jalel, la familia de los jalelitas. Estas son las familias de los zabulonitas, y fueron contadas de ellas 70,500. Los hijos de José por sus familias: Manasés y Efraín. Los hijos de Manasés: de Maquir, la familia de los maquiritas. Y Maquir engendró a Galaad; de Galaad, la familia de los galaditas. Estos son los hijos de Galaad: de Geser, la familia de los gesritas o geseritas; de Elec, la familia de los elequitas; de Asriel, la familia de los aisraelitas; de Siquem, la familia de los siquemitas; de Semida, la familia de los semidaitas; de Jefer, la familia de los jeferitas. Vamos al verso 33. Y Zelofehad, hijo de Jefer, no tuvo hijos, sino hijas. Este texto: Zelofehad, hijo de Jefer, tuvo puras hijas. Y los nombres de las hijas de Zelofehad fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas son las familias de Manasés, y fueron contados de ellas 52,700. Estos son los hijos de Efraín por sus familias: de Sutela. La familia de Sutela: los sutelaitas; de Beker, la familia de los bequeritas; de Tahán, la familia de los tajanitas. Y estos fueron los hijos de Sutela: de Herán, la familia de los heranitas. Estas son las familias de los hijos de Efraín, y fueron contadas de ellas 32,500.
Estos son los hijos de José por sus familias. Los hijos de Benjamín por sus familias: de Bela, la familia de los belaitas; de Asbel, la familia de los asbelitas; de Airam, la familia de los airamitas; de Sufam, la familia de los sufamitas; de Jufán, con M, Jufam, la familia de los jufamitas. Texto 40. Y los hijos de Bela fueron Ard y Naamán; de Ard, la familia de los arditas; de Naamán, la familia de los naamitas. Estos son los hijos de Benjamín por sus familias, y fueron contados de ellos 45,600. Estos son los hijos de Dan por sus familias: de Suam, la familia de los suamitas. Estas son las familias de Dan por sus familias. De las familias de los suamitas fueron contados 74,400. Los hijos de Aser por sus familias: de Imna, la familia de los imnitas; de Isui, la familia de los uziitas; de Bería, la familia de los beriaitas. Voy en el texto 45. Los hijos de Bería: de Heber, la familia de los javeritas; de Malquiel, la familia de los malquielitas. Y el nombre de la hija de Aser fue Sera, con S. Estas son las familias de los hijos de Aser, y fueron contados de ellas 53,400. Los hijos de Neftalí por sus familias: de Jaseel, la familia de los jaseelitas; de Guni, la familia de los gunitas; de Geser, la familia de los geseritas; de Silem, la familia de los silemitas. Estas son las familias de Neftalí por sus familias, y fueron contados de ellas 45,400. Estos son los contados de los hijos de Israel: 601,730. Así es, amén y amén. Bueno, mis amados, en la paracha pasada vimos, en la paracha de Balac, vimos que Balaam aconsejó a Balac acerca de la forma de hacer caer o corromper a Israel, y de esta manera, cuando ellos cayeran en pecado, la protección del Padre no los cubriera. Y lo hizo a través de las mujeres moabitas que sedujeron a los israelitas, fornicaron con ellos y los llevaron a la adoración de sus dioses. El día de ayer, en la aliyá número 1, en número 25:10, el celo de Finés o de Pinjas, el celo por la casa, el pueblo del Eterno, ese celo por andar en santidad, trajo bendición. Dice el verso 11 del capítulo 25 de Números: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón,
ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando el celo entre ellos. Por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Eso estudiamos en la primera aliyá. De la línea de Finés hubieron 80 sumos sacerdotes en el primer templo y 300 sumos sacerdotes durante la época del segundo templo. Fueron descendientes de Finés. Por la actitud de Finés de guardar con celo los mandamientos del Eterno. Y cuando nosotros somos celosos de guardar los mandamientos y enseñarles a los demás a que guarden los mandamientos de Yud-Hei Vav-Hei, trae grande bendición tanto a la persona que los guarda como a sus descendientes. Aquí, durante el primer templo y segundo templo, dice que de la línea de Finés hubieron 380 Cohen Hagadol, sumos sacerdotes. Ahora, ¿cómo es más fácil caer en la tentación que hacer lo que el Eterno prohíbe? La manera más fácil de caer en las tentaciones es rodearse de personas no creyentes. Aquí estas mujeres corrompieron al pueblo de Israel, a los varones, a través de la comida y a través de las relaciones ilícitas cuando el Eterno había prohibido mezclarse con otros pueblos. Bueno, el solo hecho de haberlos invitado a comer un plato de comida, esa obra tan sencilla como te invito a comer algo nada más por hoy, se convierte en el punto de partida de la desobediencia. Recordemos en los 10 mandamientos que el Eterno dice en Éxodo 25 que Yud-Hei Vav-Hei es un Elohim, es Dios fuerte y celoso. Ese celo es radical. Y el pueblo que quiere entrar en la tierra prometida debe saber diferenciar entre lo puro y lo impuro, entre lo limpio y lo inmundo, entre lo correcto y lo malo, entre la luz y la oscuridad. A pesar de que se ha devaluado mucho y se ha hecho tibia la palabra del Eterno a través de las personas que practican y enseñan que la gracia ya cubrió todo y que pueden seguir pecando, entre otras cosas, esa es una gran mentira. Porque el Eterno es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Así que las condiciones y las consecuencias del Eterno, tanto por andar en obediencia o desobediencia, no han cambiado. Él es el mismo. El caso de Finés es que se expuso ante todo el pueblo al traspasar con su lanza a esta pareja de un israelita y una madianita, comportándose en rebelión a los mandamientos. Dice que los atravesó con una lanza para erradicar el pecado y para que sirviera de ejemplo que eso le iba a suceder a todo aquel que se rebelara contra los mandamientos del Eterno. Ahora, el Eterno intervino y cesó la plaga, la mortandad, pero el pueblo de Israel en este momento ya había caído en desobediencia
Y si lo hubieran puesto al pueblo a juzgar la actitud de Finés, hubieran acabado con él. Ahora, en la actualidad se ha devaluado mucho la fe y la obediencia a la palabra del Eterno, tanto que solamente dicen: repite esta oración de arrepentimiento y recibe al Salvador en tu corazón y pasas de la muerte a la vida. Esa es una gran mentira. ¿Por qué? Porque si se continúa con una vida igual, porque dicen que todos los pecados son perdonados, los pasados, presentes y futuros, entonces esa persona que piensa que ya es salva y que va a entrar a la tierra prometida, nunca va a aprender a diferenciar entre lo puro y lo impuro. Lo que el Eterno ordena para su pueblo, porque se les hace creer que el Salvador vino a darles libertad, en otras palabras, entre comillas, para escoger cómo vivir. Y por eso muchos van en ese camino de perdición, desobedeciendo la Escritura. Ahora, en Juan 8:31, Yeshua dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, o sea, no nada más repite una oración y puede hacer lo que quiera, no. Si ustedes permanecen en mi palabra, lo que vamos aprendiendo día con día es su palabra, irlo obedeciendo, separar la impureza de la pureza, escoger la luz y ya no continuar de andar en las tinieblas. Entonces dice: serán verdaderamente mis discípulos, porque van a conocer mi palabra, mi verdad, y mi palabra, al obedecerla, los hace verdaderamente libres. Finés nos enseña a vivir como su pueblo escogido, defendiendo nuestra protección y bendición y la de nuestras familias, que solamente esa protección y bendición proviene de la obediencia al Padre. Y permitir que el pecado en nosotros y en medio de nosotros trae juicio a todo ser viviente que lo practica. Especialmente trae juicio, en este caso, a todo Israel. Así que esta enseñanza es una lección muy importante. Y es tan importante que debemos obedecerla inmediatamente. Porque de lo contrario, la mente, el corazón se va endureciendo y se va cauterizando con tanto pecado. Y que si lo permitimos, esa luz de entendimiento, al desobedecer o ignorar, se convierte en oscuridad, en tinieblas y en perdición. En 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Él dice: si eres humilde, porque estás invocando mi nombre, si oras, si buscas mi rostro, si te arrepientes, te conviertes de tus malos caminos, y al arrepentirse o convertirse es darle la espalda al pecado, entonces
Él escucha desde los cielos, Él perdona los pecados y Él sana tu tierra. El celo de Finés por santidad trajo su fruto. En el verso 13 leímos que por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Expiación quiere decir en hebreo kapar con ph, es cubrir, es hacer reconciliación, es pacificar, repito, hizo expiación, cubrió, reconcilió, pacificó. De esta manera, como dice el Salmo 106, 29, provocaron, si no hubiera hecho expiación, dice aquí el verso 29 del Salmo 106, la primera parte, dice, provocaron la ira de Dios por sus obras, porque cayeron en pecado y no se apartaron, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finés o Pinhas e hizo juicio, o sea, el celo del Eterno a través de Pinhas, y se detuvo la plaga de mortandad. Y dice el verso 31, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre, para siempre. Entonces Pinhas o Finés es el anticipo de la obra redentora de nuestro Mesías Yeshua. Yeshua se dio en sacrificio y Él hizo expiación por nosotros. Él hizo cubrirse el pecado, reconciliarnos con el Padre y pacificarnos para que la ira del Eterno no cayera sobre nosotros. Esta escritura de Finés, de esta parashá, es el anticipo de la obra redentora de Yeshua. Ahora, ya redimidos, ya reconciliados, ya entrando en ser pacificadores a través de la expiación de Yeshua, ahora somos llamados, amados hermanos, a la obediencia a la Torah. Por eso la gente que dice está abolida la Torah, está abolida la ley, no es cierto. O sea, una mentira los lleva a otra mentira. No es nada más recibir al Salvador y hacer lo que la persona quiera hacer. No. Y tampoco es anular, porque dicen que la ley, ¿quién la guardará? Ya la llevó Yeshua. Pero no. La obediencia, el conocimiento, la instrucción de la Torah es la que va a hacer que el Padre nos cubra, nos proteja y nos mantengamos en santidad para poder entrar a la tierra prometida. En otras palabras, no debemos apartarnos de la Torah. Amén. Ahora, en el libro de Deuteronomio 4:1 dice, escucha, pueblo santo, Israel, oye los estatutos y los decretos que yo te enseño, para que los ejecutes, para que vivas, para que entres y poseas la tierra que Yud-Hei Vav-Hei, tu Elohim, el Elohim de tus padres te da. Y el verso 2 dice, no añadas a la palabra que yo te mando, no le escribas de más, ni disminuyas lo que está escrito, para que guarden los mandamientos de Yud-Hei Vav-Hei, vuestro Elohim, que yo les ordené. Entonces no se puede añadir a su palabra, ni quitarle a su palabra. No podemos ni debemos oír las voces extrañas de demonios a través de todas estas personas que le añaden y que le quitan. Y como dice al final del libro de Apocalipsis, el que le añada
palabra a mi escritura, yo le voy a añadir las plagas que en ella está escrita. Y el que le quite palabra a mi palabra, yo voy a quitar su nombre del libro de la vida. Entonces el Eterno nos dice en el verso 4 de Deuteronomio, si tú sigues a Yud-Heh Vav-Heh tu Elohim como el pueblo que ya está por entrar a la tierra prometida, dice, por eso, por guardarlo, ustedes están vivos hoy. Y lo mismo nos dice a nosotros, si estamos vivos espiritualmente, es porque hemos guardado la palabra, los estatutos, los decretos del Eterno que Él nos mandó. Como dice el verso 4, guárdenlos, pónganlos por obra, porque esta es su sabiduría y su inteligencia ante todos los demás. Entonces, en Deuteronomio 4:9 dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no olvides las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, enséñalas a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ahora, Él es celoso. Nosotros somos celosos por la Torah, ¿sí? O seguimos doctrinas de demonios y tenemos una paz aparente que es como estar durmiendo en los brazos de Hasatán. La libertad y la bendición vienen como resultado de hacer lo que agrada al Padre. Yeshua lo afirma. ¿Y qué es lo que agrada al Padre? Lo que está escrito en sus mandamientos. En otras palabras, no podemos vivir como nosotros querramos vivir. Ni vamos a vivir la libertad que nosotros creemos que eso es la libertad. Al desobedecer, eso es libertinaje. Tampoco vamos a comer lo que queramos. Ni vamos a actuar de acuerdo a nuestra propia opinión. Porque nuestra propia opinión, nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces, si somos verdaderamente sus hijos, sus discípulos, tenemos que permanecer en su verdad. Aleluya. En esta segunda aliyá que acabamos de leer, habla sobre que se levante un censo después de la mortandad de la ira del Eterno por la desobediencia de su pueblo. Entonces, la razón de este nuevo censo es conocer el número de hombres preparados para la guerra. O sea, el Padre te prepara a ti también para la guerra. Él hace un censo. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Él para la destrucción de fortalezas. Entonces la armadura del Eterno no es como nos la pintaron en la versión grecorromana, la Biblia, una armadura como los soldados romanos. No, la armadura es las armas de luz, la salvación, el yelmo de la salvación, es la vestidura sacerdotal, es cubiertos nuestros lomos con el cinturón de la verdad, es la coraza de justicia, andar en justicia, andar en verdad, andar en la salvación, es calzando nuestros pies con la paz, andando en su paz, es tener el escudo de la fe siempre para apagar cualquier dardo de fuego que lance el maligno en nuestra mente, en nuestro corazón, para empezar. Y es usar la espada del Espíritu, que es su palabra, como la usó Yeshua en la tentación en el desierto,
Cuando Hasatán lo tentaba, le decía, escrito está. El mismo Hasatán le hablaba con la escritura, pero una escritura con engaño. Tírate de este pináculo y verás cómo se cumple la escritura que mandará a sus ángeles que te salven, que te defiendan. O convierte estas piedras en pan, porque tú tienes el poder. Y el Eterno le contestaba, Yeshua, escrito está. Escrito está esto. A tu Dios solamente a Él adorarás y a Él servirás. Y dice que el enemigo lo dejó por un tiempo. Entonces, si nosotros queremos entrar a la tierra prometida, tenemos que perseverar en esa santidad, que en este caso solamente entró a la tierra prometida Josué y Caleb. ¿Sí? ¿Quiénes fueron ellos? Los que dieron el buen reporte, en los que creyeron en la nueva tierra, que no veían con los ojos físicos, como tristemente la gente se deja llevar con los ojos físicos. Ay, qué bonito habla tal persona, qué bien se viste, qué bonito lugar, qué a gusto se siente estar en comunión unos con otros. Pero esos son llevarse con los ojos físicos y hacer juicio contra aquel que es pobre, que tiene conocimiento de la palabra. Es algo espantoso, es estar en el territorio equivocado. Entonces Josué y Caleb, ellos vieron los gigantes, pero ellos sabían que el Eterno Todopoderoso, lo que Él les dijo, eso iba a suceder. O sea, no se dejaron llevar por sus ojos físicos, sino que le creyeron al Padre. Entonces, ya que contaron las 12 tribus de Israel, incluyendo a los hijos de Yosef, a Efraín y a Manashe, entonces en esta aliyá se procedió a repartir la tierra. Al final de los tiempos, cuando Yeshua, que es el prototipo de Yehoshua, de Josué, mucha gente cuando hablan del Salvador lo dicen con este nombre, Yehoshua. Shua significa salvación. Entonces, Yehoshua, Josué, era un prototipo de Yeshua. Yeshua es el camino, es el que nos lleva a entrar a la tierra prometida, liderando el pueblo que Él reunió. Y así como el Eterno le permitió a Yehoshua, a Josué, liderar el pueblo en el primer éxodo, este remanente en obediencia para reinar con Él, bueno, la tierra de nuevo se volverá a repartir entre las 12 tribus, ahora en este tiempo de Yeshua. Y los gentiles, los pecadores que escucharon, como dice Segunda de Crónicas 7:14, escucharon y obedecieron, no hay una puerta para los gentiles, no. Esas personas que no son del pueblo santo del Eterno. Así que si nosotros somos descendientes de alguna tribu, aleluya, Baruch Hashem, pero si nosotros no somos descendientes, eso no nos debe preocupar, porque el camino está abierto, está preparada, la puerta abierta, el camino limpio. A través de Yeshua solamente dice, el que entró en arrepentimiento, el que escuchó, el que obedeció, ellos serán repartidos entre las 12 tribus para al final del milenio estar listos para entrar por cada una de las 12 puertas de la nueva Jerusalén. Aleluya, bendito es Adonai nuestro Elohim. Entonces, de acuerdo al censo, en el tiempo de Yehoshua, de Josué, eran 70 los grupos familiares o también llamados clanes. Cada uno tuvo su parte en la tierra prometida. En el estudio de Génesis vimos
que también fueron 70 las naciones descendientes de Noah, en el capítulo 10 de Génesis, de Bereshit. Y 70 los discípulos que fueron sumados a los 12 discípulos escogidos que fueron enviados por Yeshua a recorrer las naciones. El número 70 es el plan de salvación a nivel global, a nivel del mundo, para todas las naciones. Es el plan del Eterno. Israel es el pueblo escogido, pero cualquier persona de entre las naciones que crea en la obra redentora de Yeshua y que entra a través de la puerta que es Yeshua al Padre, que Yeshua es nuestro Cohen Hagadol, el sumo sacerdote que se presenta, que se ofreció en sacrificio vivo, es la puerta para aquel, dice, que venga al Padre. Él no le echa fuera, no nos echa fuera. Como dice la Escritura en el Evangelio de Juan 6, 37 al 40. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echa o le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. Así que, mis amados hermanos, vamos a recapitular. En Números 26:5 habla sobre la familia. Ese texto nos muestra la importancia de la familia del Eterno, la familia en Israel. La palabra mishpajá, en hebreo, que en español quiere decir familia, es mencionada 84 veces en esta aliyá, en esta segunda aliyá. Esto nos enseña que es una verdad muy importante, que a Hashem le importa muchísimo la familia. En los textos que leímos del capítulo 26, desde el 5 hasta el 51, en este pasaje vemos el aumento y la disminución de las tribus desde el último censo. Algunas tribus aumentaron considerablemente, pero otras perdieron bastante. Y como el resultado final fue muy parecido al anterior, con solo 1,820 personas de diferencia. Más vamos a ver de cada tribu, el nombre de la tribu, el primer censo, el segundo censo y la diferencia. O sea, fue muy poca las personas del primer censo, la diferencia, muy poco porcentaje. Bueno, por ejemplo, de la tribu de Reubén, en el primer censo fueron 46,500. En el segundo censo fueron 43,730. O sea, disminuyó en la tribu de Reubén o Rubén 2,770 personas. Vamos a ver cuál es la tribu que disminuyó más. En la tribu de Shimón o Simeón entraron en el primer censo 59,300 personas. Pero en el segundo censo que acabamos de leer fueron 22,200 personas.
Aquí disminuyó mucho esta tribu, fueron menos 37.100 personas. En la tribu de Gad, el primer censo 45.650, en el segundo censo 40.500, una diferencia de menos 5.150 personas. Allí la tribu de Reubén, Shimeón y Gad, números rojos, menos de los que estaban en el primer censo, perdieron mucho pueblo. En la tribu de Yehudá, está hermosa la tribu de Yehudá. En el primer censo 74.600, en el segundo censo 76.500, un aumento de 1.900 personas. En la tribu de Isaacar, en el primer censo 54.400, en el segundo censo 64.300, una diferencia a favor de 9.900 personas. En la tribu de Zabulón, en el primer censo 57.400, en el segundo censo aumentó a 60.500, la diferencia 3.100 personas. En obediencia, aleluya. En la tribu de Manashe, primer censo 32.200, Manashe creció bastante. En el segundo censo 52.700 personas. Hubo una diferencia en la tribu de Manasés de 20.500 personas. En la tribu de Efraín, primer censo 40.500, segundo censo 32.500, números rojos, menos 8.000 personas. La tribu de Benjamín, primer censo 35.400, segundo censo 45.600, la diferencia a favor de 10.200. De la tribu de Dan, primer censo 62.700, segundo censo 64.400, la diferencia a favor 1.700 más. De la tribu de Aser, primer censo 41.500, segundo censo 53.400, la diferencia a favor 11.900. La tribu de Neftalí, primer censo 53.400, segundo censo 45.400, números rojos, menos 8.000 personas. En total, la suma total en el primer censo 603.500, segundo censo 601.730, una diferencia de menos 1.820. Si todas las tribus hubieran crecido como la tribu de Manashe o Manasés, con un 63.7% de aumento en 38 años, el pueblo entero hubiera tenido unos 384.000 varones más, que serían en total, hubieran tenido 968.000 varones más. La falta de crecimiento es muy claro, es por el pecado del pueblo. O sea, la falta de entrega a la obediencia a sus mandamientos. Esto es la mayor causa de la falta de crecimiento en el pueblo del Eterno. Las guerras,
y la asimilación que han causado que el pueblo judío no sea muy grande son los resultados de la falta de compromiso a su Torah. El pueblo de Israel podría haber sido mucho más numeroso que todos los pueblos del mundo si la Torah hubiera sido la regla de vida para la mayoría. En este censo fue la base para el reparto de la tierra durante el tiempo de Josué, Yehoshua. En el verso 14 dice, estas son las familias de los shimonitas, 22.200. En Números 1:23 está escrito, los enumerados de la tribu de Shimón fueron 59.300. Al comparar estos dos textos, vemos que la tribu de Simeón había perdido 37.100 personas desde el censo anterior. Fue severamente dañada por la plaga, por la mortandad, porque su jefe de la tribu había abierto una brecha por medio de su pecado con Cosbi, la mujer midianita. Entonces, anteriormente, Moisés también se había unido a una mujer midianita, Séfora, o en hebreo Zipporá. Pero hubo una gran diferencia entre su unión con ella y esta unión por causa de su ídolo de los madianitas, Baal Peor. La esposa de Moisés mostraba señales de obediencia a la fe de Israel. Pero las mujeres midianitas o madianitas que se acercaron a los hijos de Israel en esta ocasión estaban engañando a los hijos de Israel para que se entregaran a la desobediencia, a la idolatría. Las midianitas eran descendientes de la unión que hubo entre Abraham y su tercera esposa, Keturah, que está escrito en Génesis 25 del 1 al 4. Así que con este texto terminamos la aliyá número 2. Oremos. Padre eterno, le damos gracias en esta hora porque usted ha sido bueno con nosotros y para siempre es su misericordia. Amado Padre, gracias por esta gran enseñanza de su Torah. Gracias por animarnos y exhortarnos, instruirnos, dirigirnos a toda verdad y a toda justicia. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado la Torah, una Torah de amor, una Torah de bondad. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruye con su Torah. Beshem Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén, amén. Shalom, shalom para ustedes, amada familia. Agradecemos su apoyo y sus oraciones. Y así como las bendiciones que mandamos y apoyamos y oramos unos por otros y bendecimos aún a nuestros enemigos y cobra eco en el mundo espiritual y es regresado multiplicada esa bendición, así también son la indiferencia y las maldiciones. Se regresan como a Bilaam o a Balac. Así que mis amados, sean muy bendecidos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Hasta mañana. Shalom, shalom.